La historia del Tanur que se cuenta en el Tratado de Baba Kama sobre una disputa que se dio entre Rabbi Eliezer Hagadol, fundamentado en su propia opinión como un Taná, y los sabios, una mayoría liderada por Rabbi Yehoshua ben Levi, suele ofrecerse como un ejemplo del triunfo de la opinión de la mayoría sobre el individuo. Inclusive hay quien se atreve a decir que la historia representa el triunfo del hombre sobre Hashem, inclusive. ¿Por qué? Porque un Amorá se encontró a Eliyahu Hanabí después de que sucedió toda esta historia. Y el Amorá le preguntó a Eliyahu Hanabí, ¿qué dijo Hashem de todo esto? Y Eliyahu le respondió, Hashem dijo, mis hijos me han ganado. Es una de las historias más célebres del Talmud, porque hay una discusión, el Rabbi Eliezer Hagadol, que él no solamente fundamentaba en la razón, sino en la Mesorá que él había escuchado directamente de Rabban Yohanan ben Zakkai. Él dice, el Tanur es susceptible de impureza, mientras que los sabios le decían que no era susceptible de impureza. En fin, o sea, los detalles de la historia son hartamente conocidos. Yo quiero ofrecer tal vez una perspectiva diferente sobre el desenlace de este cuento, porque es muy interesante. Dice, mira cómo Rabbi Eliezer Hagadol, siendo el sabio que era, tuvo que quedarse callado. Y aunque el cielo le dio la razón, lo cual no era necesario porque Rabbi Eliezer Hagadol tenía la razón, aún así, Rabbi Yehoshua ben Levi, con su razonamiento de la Torá no está en los cielos, para Shamin Nitzavim, no está en los cielos para que no digas quién subirá, no está al otro lado del mar para que no digas quién irá por mí al otro lado del mar. Y Rabbi Yehoshua ben Levi, utilizando este pasuk, le dice al cielo, la Torá no está en los cielos, sino que fue dada a los hombres. Por lo tanto, usted, cielo, Hashem, no se meta en esta disputa. Es un bonito ejemplo para ilustrar el nivel de estudio que debe tener la Torá y todos sus temas para poder llegar a conclusiones correctas, lo cual los Rishonim alaban. Por ejemplo, la figura de Rabbi Maimónides dice que la Torá no se estudia ni se aprende por medio de Ruach HaKodesh, sino que el nivel más elevado de aprendizaje de Torá, ojo, es por medio del razonamiento, como son las discusiones de Abaye y Raba, que llegaron casi hasta el absurdo, hasta el ridículo, para poder aprender los casos de los cuales debían aplicarse para una vida de Torah saludable y correcta. Pero hay un desenlace inesperado en esta historia, luego de que muchos años después de que a Rabbi Eliezer Hagadol se le da el Jerem por haber hecho, a Rabbi Eliezer Hagadol se le da Jerem por una cuestión política, no por una discrepancia de Torah. No damos Jerem por una cuestión de discrepancia de Torah, sino por una cuestión política. Rabbi Eliezer Hagadol, según parece, muchas de sus aplicaciones de la Torah eran muy parecidas a Bet Shammai, es una razón. Y pues la halajá siempre iba como Bet Hillel. Otros pues dicen que la posición de Rabbi Eliezer Hagadol era muy dura, como para que la halajá fuera de acuerdo a él. Pero hay un detalle que se les escapa a los que se atreven a comentar esta historia desde la perspectiva de que Rabbi Eliezer Hagadol fue el que perdió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el detalle es que Rabbi Eliezer Hagadol tenía razón. Eso no se lo puede quitar nadie. Es más, el Talmud y los comentaristas después no omiten este hecho, esta afirmación de que Rabbi Eliezer Hagadol tenía razón, ¿sí? O sea, él no estaba equivocado. Y a él se le hizo Jerem injustamente
por una cuestión política, pero él no estaba equivocado. El cielo certificó que Rabbi Eliezer no estaba equivocado, tenía la razón, y por una simple disputa entre Rabbi Yehoshua ben Levi y él, fue que le mandaron a decir con Rabbi Akiva que él iba a ser excomulgado de la comunidad. Castigo que él afrontó estoicamente, hasta que ya a punto de morir, los sabios hicieron chuvá, los sabios se arrepintieron de haberle dado Jerem y fueron a reconciliarse con él y a integrarlo a Klal Israel. En ningún momento se dice que Rabbi Eliezer Hagadol haya sido un pecador. Aunque hay quienes se atreven a decir que, por ejemplo, que su posición era fundamentada en su ego, en su orgullo, qué sé yo, porque parece que Rabbi Eliezer sí tenía un temperamento un poco, ¿cómo decimos? Un poco voluble. Sin embargo, no estaba equivocado. A él no se le hizo Jerem por pecar, se le hizo Jerem por una cuestión política. Hay un giro inesperado de esta historia, y es el hecho de que todo bien, eso. El giro inesperado de esta historia es que luego de que vienen a reconciliarse con Rabbi Eliezer Hagadol, es que él les recrimina a los sabios y les dice: número uno, gracias al Jerem que ustedes me han aplicado a mí durante tantos años, se han perdido de Israel 600 halajot de cómo sembrar pepinos. Esto como un ejemplo de todo lo que se puede haber perdido. Y número dos, él le profetizó a los sabios que todos y cada uno de ellos iban a tener muertes trágicas. ¿Por qué? Porque el Jerem fue injusto. El Jerem fue una medida desproporcionada para un caso en el que ni siquiera había un pecado de por medio. Y más bien, había razón. La opinión de Rabbi Eliezer era correcta. Sí. Y fue más bien el pecado que cometieron sus contemporáneos de haberlo excomulgado a él, lo que hizo que todos y cada uno de ellos fueran castigados con muertes trágicas. A veces tener una discrepancia con tu compañero, con tu rabino, con tu amigo, tu compañero de estudio, puede ser una cuestión que exalte los ánimos, pero no en el caso que hablamos, cuando hay un mahloket leshem shamayim. ¡Hey! Hay mahloket leshem shamayim. Sí, la Mishnah lo dice así. Este mahloket sofo leitkayem es prevalecer. ¿Para qué? Para demostrarnos cómo debe ser observada la Torah correctamente. Y no para que en el caso de que vos estés en desacuerdo con tu compañero, con tu jaber, desecharlo y prescindir de su presencia para llegar a estudios que quizás podrían ser más profundos. Ten mucho cuidado cuando aplicas medidas rigurosas en la relación con tus compañeros, con tus amigos. No sea que estés cometiendo un pecado en contra de una persona que sí tenía razón. Shalom Aleichem, Be Gitnacht.